Orgullosamente de Huatusco, Veracruz, para México y el mundo. Su talento lo definió como uno de los más grandes dibujantes del siglo XX en el país. A través de sus trazos, se examinan los contrastes, las formas, los colores, las diferencias de clases sociales, la moda y la sensualidad femenina y la sátira política de su tiempo. Su estilo personal y dramático plasmaron acontecimientos descritos bajo una óptica crítica, humorística y estética. Se llamaba Ernesto y le decían El Chango. Soy Carlos Alberto El Pátula y te presento la historia y mitos del nombrado 2 veces hijo predilecto de Huatusco, Ernesto García Cabral. Es a finales del siglo XIX cuando viene al mundo Ernesto, el Chango García Cabral, en la ciudad de Huatusco, Veracruz, un 18 de diciembre de 1890, en el seno de una familia campirana, de 8 hermanos, sus progenitores, Vicente García y Aurelia Cabral. En sus primeros 4 años de infancia, su facilidad y talento para el dibujo ya se reflejaba, pues él mismo contaba que dibujaba con su dedo en la tierra floja, y a los 8 años ya dibujaba figuras humanas, rostros de personajes, animales y plantas. Empezó a impartir clases como maestro de dibujo a los 12 años en la Escuela Cantonal de Huatusco, lo que le permitió al niño prodigio ser apoyado por el jefe político de ese momento en Huatusco, don Joaquín A. Castro, quien promovió una beca con don Teodoro A. Dehesa, gobernador de Veracruz, para que saliera de su terruño e irse a estudiar de manera profesional en la Academia de San Carlos, en esos años el único espacio formativo de la casi totalidad de los artistas del país, en donde conoció y tuvo como maestro a Germán Gedovios, notable artista de la vanguardia mexicana de finales del siglo XIX. En San Carlos, en medio del combate entre las autoridades y los estudiantes opuestos a un academicismo que no va con el siglo, Cabral procede con celeridad y de modo inevitable se afilia a la bohemia, la contracultura de la época que mezcla el culto por el arte, la reverencia por la poesía, el amor por las prostitutas, el ajenjo, las desveladas y el placer de estar juntos. Gerardo Murillo sostiene sobre su peregrinaje que desde el momento en que salió escapando de las selvas veracruzanas, fue acogido con entusiasmo por los humanos, quienes lo bautizaron con el nombre que correspondía a los seres de su especie, y concluye diciendo que las selvas veracruzanas perdieron el más valioso de sus habitantes, pero el mundo se ha llenado de alegría con el chisporroteo del talento que el Chango ha traído en la mera punta de su cola. Su carrera profesional la inicia en 1909, colaborando como dibujante del periódico satírico La Tarántula, que dirigía Fortunato Herrerías. Ahí conoció a Mario Vitoria, con quien crea Multicolor, publicación periódica que dirigía sus dibujos hechos dardos a los políticos del momento, también como ilustrador y caricaturista en la revista Frivolidades. Durante la Revolución, realizó caricaturas de personajes como Francisco I. Madero, Enrique Secril, Pancho Villa, Bernardo Reyes y Emiliano Zapata. Las publicaciones con sus sátiras finas e incisivas de García Cabral adoptaron un fuerte tono antimaderista. Por ello, logró captar la atención de don Francisco I. Madero, quien en un intento por callar el trabajo del dibujante, o quizás por una auténtica admiración, en febrero de 1912 le otorgó una beca de estudios de 200 pesos mensuales en París, hasta la muerte del político. Ya fuera de México, García Cabral trabajó en Francia para las publicaciones La Bayonnette, Le Rire y La Vie Parisienne, donde elaboró con excepcional técnica dibujos y carteles inspirados en el Art Nouveau y en el Deco. En dichos medios, publicó caricaturas de personajes célebres del mundo de su tiempo, lo mismo de Francia y España que de Inglaterra y Estados Unidos, incluyendo a China. En París cultivó su entrañable amistad con don Isidro Fabela, en ese entonces ministro de México en Francia, quien en 1915 lo nombra agregado cultural de nuestra representación. Nuestro diplomático escribió que su admiración surgió al observar un dibujo a pluma del Chango, el sátiro viejo. En 1915, García Cabral abandona Francia para llegar a Madrid. De allí pasa a Buenos Aires, Argentina, donde además se hace un experto bailarín de tangos. Dibuja allí para los periódicos La Nación, El Mundial y El Tiempo. Asimismo, para las revistas
Caras y Caretas, IGB, Proteo y La Pluma, y las publicaciones chilenas, Revista Popular y Los 10. El gobierno de Venustiano Carranza nombra a García Cabral agregado en la Embajada de México en Buenos Aires, Argentina. En 1918 retorna a México y forma Los Pergaminos, grupo de artistas en donde la bohemia es el punto de unión a voces distintas, y al que también pertenecen el cantante Pedro Vargas, el compositor Ignacio Fernández Esperón, Tatanacho, el compositor Mario Talavera, el pintor Roberto Montenegro, el caricaturista Audifred, el periodista Manuel Horta, y visitantes ocasionales, los toreros Silverio Pérez y Carlos Arruza, Mario Moreno Cantinflas y el pintor Adolfo Betz Maugart, a la vez que empieza a trabajar como caricaturista para los periódicos Novedades, Jueves de Excelsior y Fufurufu, además de la revista Fantoche. Asimismo, colabora adornando diversas portadas de revistas como Hoy, Ferronales, Ícaro y Sócrates. Sin embargo, su trabajo como ilustrador de portadas para la publicación de revistas le amplía más éxito, alcanzando por fin el reconocimiento y la ansiada fama. En esta etapa, registrada por Alfonso de Villavil como su época de Excelsior, dibujó con extraordinaria lucidez, especializándose en motivos femeninos. Al respecto escribió: con alada sutileza inmortalizo la perversidad y lo más vaporoso de la belleza femenina. Sus dibujos de mujeres como mariposas multicolores tuvieron la gracia nerviosa de sus actitudes, sus languideces sensuales, sus caprichos locos, sus elegancias serpenteantes. Cabe destacar que Ernesto también fue pionero y participó en el séptimo arte, estelarizando la película Atavismo, un melodrama sobre el alcoholismo, dirigido por Gustavo Sanz de Sicilia, cuya cinta maravilló al público huatusqueño, y más porque el caricaturista había adquirido renombre y había vuelto a su tierra natal. Dicha primicia del film fue en el Teatro Solleiro de Huatusco, en enero de 1924. En Revista de Revistas, del 13 de enero de 1924, Blas Hernán se extasía. La psicología propia del dipsómano está bien llevada y mucho mejor interpretada por García Cabral, quien no obstante ser la primera vez que actúa para la pantalla, se ha revelado un actorazo de primera fuerza y con todas las cualidades de los mejores artistas de la pantalla. No podría ser de otra forma. Sus amigos en la prensa felicitan calurosamente a Cabral por Atavismo. Asimismo, estelarizó otras 2 películas más: Un drama en la aristocracia, de Gustavo Sanz de Sicilia, y En este pueblo no hay ladrones, de Alberto Isaac. En 1938 conoce a la que sería su esposa, la señora Lali Sanz, con quien compartiría 27 años de su vida, y procrean a sus hijos, Ernesto, Vicente y Eduardo. En 1961 es ganador del premio Mergenthaler, concedido por la Sociedad Interamericana de Prensa. Su cercanía con la farándula, el arte y la política lo hace ser amigo de famosos como Charles Lindner, Vladimir Ilich Lenin, Enrico Caruso, Walt Disney, John D. Rockefeller, Ana Pavlova, Tatanacho, Cantinflas, Pedro Vargas, Agustín Lara, Amado Nervo, María Conesa y otros más. Cabral se especializa también en el arte gráfico de la publicidad de carteles de películas, aprovechando la intención publicitaria y la trasciende. Véase la serie de carteles de los films de Tintán y sus pósters de El Rey del Barrio, Simba del Mareado, La Marca del Zorrillo, Ay Amor, ¿cómo me has puesto? Y El Mariachi Desconocido, entre otros carteles cinematográficos con diferentes artistas de la época. Durante 68 años, el genio García Cabral llegó a crear alrededor de 25,000 obras, entre dibujos, caricaturas, carteles y afiches publicitarios. Diego Rivera y José Clemente Orozco en su momento mencionaron que Ernesto García Cabral era el mejor de los dibujantes en México. Juan José Arreola afirmó que jamás quiso hacer el papel de hombre y recuerda que alguna vez le dijo: si desde niño me ven cara de chango y me apodan el chango, o si me apodan el chango no por mi parecido simiesco, sino por la habilidad que tenía para treparme a una palmera, en fin, ustedes estarán de acuerdo que el chango es, en cierto modo, una caricatura de hombre, o quizás un mejor
proyecto de hombre. Entonces yo elijo hacer el papel de chango que a veces, muchas veces, nos ilustra más sobre nosotros que nosotros mismos. Un bohemio de su propio arte y trabajo. Una leyenda huatusqueña de talla internacional. Un extraordinario padre de familia y un ser humano sencillo y sociable, que no discriminó a nadie en su trato, según lo relatan las personas que lo conocieron. Porque yo puedo decir maravillas, pues es mi papá, yo lo quise mucho. Era maravilloso el cabrón viejo, era de verdad la buena onda. Siempre que llegaba se ponía a jugar con nosotros. Mi mamá era la canija, esa era la que pellizcaba y golpeaba y hace esto, pero mi papá llegaba a jugar con nosotros. Entonces fue un personaje, así como fue con su familia, con el resto del mundo. Era como un imán, entraba y todo, ¿no? A ver qué dice el viejo. Y si no les gustaba lo que decía, pues sacaba un lápiz, lo dibujaba y lo hacía pedazos a quien no le gustaba lo que decía. En broma, porque nunca fue enemigo de gente ni fue partidario de los golpes, aunque fue subcampeón de lucha grecorromana en 1920 y tantos en México. Es un personaje, ¿no? Podría seguir hablando todo el día de él. Es un rosario inmenso de anécdotas este hombre, sin media duda. Y una de las cosas importantes es que estuvo pues, prácticamente olvidado. Fallece en el 68 y con toda la varaunta del 68 y demás, y queda de alguna manera pues relegado, olvidado, especialmente por la enorme humildad del propio Cabral, que jamás se hizo loa a sí mismo, ni depredaba para nada a sus compañeros, colegas, ¿no? Y esta humildad, verdaderamente, esta sencillez de mi papá, que no se consideraba ni se calificaba como el artista, el tamaño de artista que realmente era, ¿no? Y ya a partir del 2012 es considerado obviamente Memoria del Mundo por la UNESCO, ¿no? Memoria del Mundo México por la UNESCO. A partir de octubre del 2012 ya se le reconoce. Fallece en la Ciudad de México el 8 de agosto de 1968 y es sepultado en el Panteón Jardín de la misma ciudad. Su legado y su memoria no deben echarse al olvido. Su obra, historia y mitos deben permanecer vivas como el testimonio fiel de ser un hijo querido y predilecto de Huatusco.